Vamos a hablar de una época en la que los mapas estaban incompletos, las distancias reales eran totalmente desconocidas, era todo aproximación, y los mecanismos de navegación que tenían ahora mismo se nos antojan totalmente primarios. Colón llega a América por un fallo, un cálculo matemático en la estimación de las distancias del tamaño de la Tierra. Y de ese descubrimiento venimos hablando en los últimos 500 años, pero siempre desde el punto de vista histórico y político. Pues hoy no vamos a tocar la leyenda negra, vamos a ver cómo la ciencia influyó en ese descubrimiento y cómo ese descubrimiento nos dio la vuelta a muchas cosas desde el mundo, desde el punto de vista científico. Para ello contamos con Carlos Madrid, que es un fiel ponente nuestro. Estamos a punto de inventarnos lo de ponente honorario, porque lleva desde el 2018 diciéndonos que sí. Y no se veía usted que yo cuando le escribo ya allí por coño, Carlos, estamos haciendo ya pensando en esto. Dice, sí, ¿qué quieres? Ay, es que me da una emoción, porque no queréis que todo el mundo reaccione así. Así es que, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, porque además sabemos que es siempre una apuesta segura, que la conferencia es interesantísimo y que de aquí salimos con una clase. Carlos, como he dicho, es matemático, es filósofo, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Ha sido profesor de estadística en la Universidad Complutense y ahora es profesor de matemáticas en un instituto de enseñanza secundaria y bachillerato, como tenemos en tema muestra. Licenciado en matemáticas, doctor en filosofía, con la tesis defendida en 2009 en la Facultad de Filosofía de la Complutense, titulada La equivalencia matemática entre mecánicas cuánticas y la impredecibilidad de la teoría del caos. Así es que con ese estilo y sabiendo que vamos a hablar del siglo XVI, XVII, de la ciencia desde el punto de vista del descubrimiento de América, lo dejo con Carlos y por favor recuerdo que apaguéis los móviles. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias en primer lugar al Ateneo Escurialense por la invitación un año más. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias también a las entidades organizadoras y sobre todo a ustedes por haber acudido, ¿no? El título de la intervención, cuando Soli me pidió un título, le dije La ciencia en el descubrimiento de América, que es uno de los temas que a mí siempre más me ha interesado, estudiar la filosofía y la ciencia en la España de los siglos XV y XVI especialmente, ¿no? El descubrimiento de América suele contarse como un episodio propio de la historia política, ¿no? Y todos prácticamente nos lo sabemos, ¿no? Los viajes de descubrimiento y luego las posteriores expediciones de conquista, Cortés, Pizarro, un largo etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría hacer en la próxima hora es insertar este episodio histórico, el descubrimiento de América, en el campo de la historia de la ciencia, ¿no? Porque pese a las sombras que sigue proyectando la leyenda negra sobre el descubrimiento y colonización de América, pues hay que decir que la ciencia desempeñó un papel principal en la exploración del Nuevo Mundo. De hecho, y esta es una de las tesis que voy a intentar aquilatar a lo largo de la próxima hora, España y Portugal, es decir, los países ibéricos, sentaron las bases de lo que luego sería la revolución científica. Esa revolución científica que todos conocemos, la revolución del 17, y que enseguida nos salen los nombres, ¿no? Con Descartes, Newton, Galileo, Kepler, Copérnico en el 16. Es decir, pues esos gigantes, por así decir, van a crecer sobre un lecho que es precisamente el que ponen una serie de científicos españoles y portugueses en el siglo XVI. Bien, el problema cuando uno trata estos temas, y es la única referencia que voy a hacer, es que generalmente la leyenda negra sigue proyectando una visión, por así decir, oscura y negrolegendaria sobre estos temas, ¿no? La leyenda negra surge como propaganda de imperios rivales al imperio español ya en el siglo XVI y se continúa en el XVII, en el XVIII pues se conoce ahí un desbordamiento, ¿no? Y llega prácticamente a nuestro presente, ¿no? Y la idea fundamental es, pues como decía Masson de Morvilliers en la enciclopedia metódica, pues ¿qué se debe a España, ¿no? Si España es un país que supuestamente, según decía este francés, no ha aportado nunca nada, ¿no? Ni a nivel científico ni a nivel filosófico, ¿no? Eh, con este artículo que publica en la enciclopedia metódica en el siglo XVIII, Masson de Morvilliers, comienza lo que también se ha llamado la polémica de la ciencia española, ¿no? La idea de que España, ya digo, en ciencia, pero también en filosofía, pues no ha aportado nunca nada, ¿no?
Y esa es una polémica pues que atraviesa todo el siglo XIX español con las luchas entre liberales y absolutistas, pasa por Ortega y Gasset y Unamuno y llega prácticamente a nuestro presente, como enseguida veremos, ¿no? Cuando mencione algunos libros de historia de la ciencia recientes que siguen sin darse cuenta presos de esta óptica negrolegendaria. Eh, la cuestión es la siguiente. En otras ocasiones ya he señalado que hay que atender al factor América, 1492, ¿no? Esa fecha es clave en la configuración de lo que es España y de lo que va a ser el Imperio español, tanto al nivel de la ciencia como de la filosofía. En el campo de la filosofía no me voy a meter, pero precisamente ahí están todos los filósofos y teólogos escolásticos, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, que son quizás la primera escuela filosófica en sentido moderno, antes de que venga Descartes, ¿no? Actualmente en los libros de texto la filosofía moderna empieza con Descartes, pero Descartes no se entiende si antes no se toma en cuenta un personaje, a un jesuita español como es Francisco Suárez, cuyos libros, las disputaciones metafísicas, son el primer libro del primer tratado filosófico en serio, ¿no? Lo que sucede es que a día de hoy, pues muy poca gente conoce a la Escuela de Salamanca, con el Padre Vitoria, con Domingo de Soto, con Melchor Cano y mucho menos maneja a Francisco Suárez, ¿no? Que es sin duda alguna el gran filósofo que conoció un montón de ediciones en toda la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Y que es quizás el gran filósofo español, ¿no? Pues algo parecido ocurre cuando uno trata estos temas de ciencia, como vamos a ver, ¿no? Que Copérnico, Kepler, Galileo, Newton no van a crecer de la nada, sino que van a crecer sobre una base que son precisamente la que ponen unas figuras que van a ser fundamentalmente los protagonistas de la próxima hora, que son los cosmógrafos hispanos y lusitanos, ¿no? Españoles y portugueses. Lo que hay que ver es el factor América. Ese factor América fue determinante en el despliegue de la filosofía, ¿no? Cuando pues los teólogos y escolásticos españoles en Salamanca se empiezan a plantear problemas que requieren inventar unas soluciones que ya no bastan con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Con las soluciones medievales, ¿no? Se tienen que plantear, por ejemplo, si los indios de América pueden ser esclavizados, como decía Aristóteles, o no, o son verdaderamente personas que tienen derechos, ¿no? Y esa es una de las primeras controversias en las que se va a discutir. Pero también hay otra serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, con la discusión entre los católicos y los protestantes negaban con Lutero que el hombre fuera libre y los católicos van a defender que sí, que el ser humano tiene una libertad intrínseca, por lo tanto podemos decidir entre hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Entonces, todas estas discusiones son las que van a hacer que esos filósofos españoles del XVI estén, por así decir, poniendo la base de la primera filosofía moderna. Pero es que en la ciencia, como vamos a ver, sucede algo parecido. A mí la clave de fijarme en estos temas me lo dio un artículo del que, desde mi punto de vista, es mi maestro en filosofía, que es el filósofo español Gustavo Bueno, ¿no? Con motivo de 1992, es decir, del quinto centenario, cuando se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América, Bueno escribió un artículo con un título muy raro, que se llama La teoría de la esfera y el descubrimiento de América, ¿no? Y a mí eso de la esfera, cuando de repente empieza a analizar la importancia que tiene la geometría en el descubrimiento de América, fue algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Ver el descubrimiento de América, como él decía, como un acontecimiento científico de primera magnitud, ¿no? Y eso es un poco las gafas que yo quisiera, por así decir, pues darles hoy a ustedes para que fuéramos capaces de ver esto no solo en términos políticos, de cómo los incas o los aztecas son contactados y luego son pues conquistados, sino también, o cómo se va descubriendo todo lo que es el contorno de América, sino que lo viéramos con ojos también científicos, ¿no? Es curioso porque otro filósofo de primera magnitud que se da cuenta de esto es Unamuno. Miguel de Unamuno, en la lucha con Ortega defendía en torno al pasado el 98, el 1898, con la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas, en ese momento de crisis que hay, Ortega defendía que España era el problema y la solución era Europa, ¿no? Y Unamuno, sin embargo, defendía el papel de España, ¿no? Y defendía el papel que España había tenido en América, ¿no? Y Unamuno tiene un montón de ideas, de rasguños, donde reivindica esa importancia del papel de lo que hizo España en América, ¿no? Claro, entonces ya ven que aquí hay como diferentes imágenes, diferentes hilos de los que tirar. A día de hoy, si uno voy a mencionar dos libros recientes, ¿no? Para que ustedes vean cómo está el panorama. Un libro reciente es La última historia de la ciencia, publicada por el académico Sánchez Ron. Sánchez Ron es académico de la lengua, de la Real Academia de la Lengua,
y al mismo tiempo es físico de formación. Tiene un libro, un mamotreto de unas 900 páginas que se llama El país de los sueños perdidos. Ese es el título de una historia de la ciencia en España, ¿no? Y la titula precisamente, fíjense, con ese título, El país de los sueños perdidos, ¿no? Es verdad que con respecto a obras anteriores hay que decir que da más importancia al factor América, pero sigue prácticamente diciendo que, bueno, que lo de América con la ciencia pues es una cosa tangencial, que no tiene una gran conexión. E incluso llega a decir Sánchez Ron lo siguiente, dice que España no perdió el tren de la ciencia, porque nunca lo cogió. Entonces, él ya directamente dice como que España no hubiera tenido nada que ver con la ciencia moderna, ¿no? Cuando, por ejemplo, las investigaciones de multitud de historiadores americanos, curiosamente, estos son los que, hispanistas americanos, son los que están llamando la atención sobre la importancia del papel de España y de Portugal en lo que luego va a ser la constitución de la ciencia moderna, en particular, por ejemplo, de la mecánica y de la física, ¿no? Eso lo iremos viendo, ¿no? Pero otro libro muy importante, digo, para que ustedes vean un poco cómo está el panorama, ¿no? Cómo estos temas que a veces en ciertos grupúsculos académicos, universitarios, son cosas que ya se dan por sabidas, ¿no? Ya digo que hay un montón de historiadores estadounidenses de la ciencia que continuamente investigan el papel de España y de Portugal en el desarrollo de la ciencia y hay libros al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy bueno traducido que es La cosmografía ciencia secreta de María Portuondo, que es una investigadora norteamericana, ¿no? Aunque ya de origen no es estadounidense, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, es magnífico, ¿no? Pero ya digo, es una cosa como muy, que no ha, muy conocida por los especialistas, la gente que se dedica al estudio de la historia de la ciencia en los siglos XV y XVI, pero que no ha llegado, por así decir, más allá, ¿no? Y no se ha sacado las consecuencias debidas de estos estudios, ¿no? Otro ejemplo es, ya les he contado que Sánchez Ron sigue puesto en parte, bien que parcialmente, de esta visión neolegendaria, ¿no? De la historia de la ciencia, ¿no? Incluso ya os digo, se ve en el título, ¿no? El país de los sueños perdidos, ¿no? Eh, Otro ejemplo es un libro reciente que publicó Crítica de un historiador de la ciencia de la Universidad de Oxford, que se llama, es un libro magnífico, muy recomendable, La invención de la ciencia, de David Button. Ese libro tiene tesis que son muy totalmente convergentes con las que yo voy a sostener aquí, dando una importancia fundamental para la constitución de la ciencia moderna al descubrimiento de América, ¿no? Les leo alguna cita, algún extracto para que vean ustedes las cosas que dice y cómo van a encajar totalmente con lo que aquí vamos a mantener. Por ejemplo, dice Button, ¿no? Eh, Dice, con 1492 comienza una revolución que es de una importancia profunda, pero que es completamente invisible en la literatura histórica estándar, ¿no? Algo que ya les he mencionado. Dice más Button. Dice, por ejemplo, tomemos el ejemplo de navegar hasta América. Esto fue efectivamente un experimento, y fue un experimento crucial. Dice más, la victoria de la teoría del globo terráqueo, eso que decía que les he comentado en el título bueno, de la teoría de la esfera, de que el mundo, de que la Tierra es una esfera, que eso es de lo que vamos a ver. Dice, después del descubrimiento de América, es el primer gran triunfo de la experiencia sobre la deducción filosófica, ¿no? O sea, lo que asociamos normalmente con la ciencia moderna, esa diferencia que hace que la ciencia moderna se separe de la filosofía, ¿no? La filosofía aparecía como algo que solamente algo racional, mientras que la ciencia tiene que ver con experimentar, ¿no? Pues precisamente la idea de experimento es muy curioso porque bebe mucho como él dice, de que un experimento era el viaje a América, ¿no? Y eso enseguida lo vamos a ver. De hecho, la propia idea de descubrimiento, ¿no? Cuando un científico hace algo bueno, se dice que ha descubierto algo. La idea de descubrimiento en sentido original es geográfico. Es un préstamo que pasa de los descubrimientos geográficos de españoles y portugueses, pega el salto a que lo empiece a usar también la Royal Society, diciendo que los científicos hacen descubrimientos. ¿Y por qué ese salto? Porque ¿saben ustedes a quién comparaban los científicos ingleses, por ejemplo, con quién comparaban a Galileo? Con Hernán Cortés, con Colón, con Magallanes. Es decir, las comparaciones era continuamente con los españoles. Decían, les leo alguna para que ustedes vean ese salto que hay, ¿no? Dicen, por ejemplo, em, les leo aquí alguna para que vean, ¿no? Galileo le comparan con Colón, con Américo Vespuccio, con Magallanes. Hooke, el de la ley de Hooke, que seguramente a muchos les suena, ¿no? De física, dice.
decía que la Royal Society, es decir, la institución científica por excelencia, era como el ejército de Hernán Cortés. Otro ejemplo, Joseph Gamble dice, existe una América de secretos y un Perú de la naturaleza. Es decir, continuamente están usando metáforas donde ellos en el descubrimiento del mundo natural se están comparando con españoles y portugueses, ¿no? Entonces, esto es muy curioso porque precisamente de ahí es donde salta la idea de descubrimiento, de descubrir algo geográfico a algún descubrimiento científico, ¿no? Como cuando decimos, pues se ha descubierto, qué sé yo, la fisión del átomo, ¿no? Pues ese uso de descubrimiento es algo que viene precisamente prestado de los viajes de españoles y portugueses. Bueno, por acabar con la cita de Button, dice el catedrático de la Universidad de Oxford, la victoria de la teoría del globo terráqueo después del descubrimiento de América es el primer gran triunfo de la experiencia sobre la deducción filosófica y con ello el inicio de una revolución, de la revolución científica, que es de la que él está hablando. Entonces, él, en sus 1000 páginas, da una importancia tremenda al descubrimiento de América. ¿Saben cuántas veces cita a España en esas 1000 páginas? 4 veces. A Portugal muchas más. Claro, los ingleses siempre tienen mucha más conexión con los portugueses, pero claro, es muy curioso ver ahí el efecto todavía de la leyenda negra, es decir, continuamente hay referencias a Magallanes, a Elcano, a Hernán Cortés, pero a España solamente se la menciona en 4 ocasiones, ¿no? Con lo cual es ver otra vez ese prisma negro-legendario que muchas veces pues tienen ingleses y franceses cuando miran a España, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que se trata de aquí de cambiar, ¿no? Bien, ¿cómo lo vamos a cambiar? Vamos a ver la importancia del descubrimiento de América. Primero, vamos a viajar a esa época. Vamos a viajar a principios del siglo XVI a entender cómo alguien que estaba en Europa en aquel tiempo veía el descubrimiento de América, ¿no? Por las noticias que llegaban, ¿no? Las noticias que llegaban, pues en libros que se publicaban, en cuestiones, cosas que contaban los marineros, de que, oye, que los castellanos han llegado a unas tierras que parece ser en principio que es Zipango, pero que luego se ve que es un nuevo continente, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo van viendo ellos esto, ¿no? Bien. Y aquí lo interesante es ir un poco a las fuentes, ¿no? Y una de las primeras fuentes es esta. Esto es un grabado que conoció es un grabado de Stradanus que conoció bastante difusión en el siglo XVI. Se llama Nova Reperta y son un conjunto de las nuevas cosas del siglo XVI, ¿no? En el Renacimiento se empieza a ver una cosa y es que el mundo está cambiando, ¿no? Por decirlo como dirá el padre Acosta, que los españoles están haciendo cosas que ni los griegos ni los romanos nos habían contado que existía, ¿no? Se ha descubierto un mundo nuevo que está poblado de gente que no conoce el Evangelio, ¿no? Esto es un problema que ahora nos parece un poco como de otra de extraterrestres, pero en la época es un problema radical, ¿eh? ¿Cómo es posible que si en el Evangelio Jesús dice, id y predicad a todos los hombres de la tierra, los españoles lleguen a América y vean que esas personas no conocen la palabra cristiana, ¿no? La palabra de Dios? Y entonces lo que se plantean, esto es un shock total, ¿no? Son cosas que dicen, pero bueno, esto no nos lo habían contado ni Aristóteles, ni Platón, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Agustín, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Está habiendo un cambio total. Bueno, en este grabado son las cosas nuevas que han cambiado la visión de las cosas. No es un grabado que tuvo mucha. Fíjense ustedes, no sé si ven el cursor, bueno, en la pantalla no se ve, si la primera de todas, la que está a la izquierda, a la derecha, es el descubrimiento de América. Esa persona que está señalando un mapa y señalando América. Eso es precisamente lo primero que ha cambiado total. O sea, el primer descubrimiento que señalan como que es lo que ha cambiado el mundo es ese. Luego, si miran ustedes, está también por ahí la brújula, que es uno de los grandes inventos que permite el cambio. Tienen ahí el descubrimiento de América, la pólvora. Claro, tengan ustedes en cuenta que la primera vez que, por ejemplo, se usa la pólvora en Europa en una batalla y es decisiva es con el gran capitán en las batallas de Nápoles en la batalla de Ceriñola. En ese momento es la primera vez que son las tropas castellanas, bueno, el servicio en este caso del rey católico de Aragón, las que por primera vez vencen a los franceses usando la pólvora, ¿no? Con superioridad a los franceses, las tropas españolas con los arcabuces son capaces de derrotarlas. Y eso supone un cambio radical en la época, de que también hasta la forma de hacer la guerra está cambiando, ¿no? Luego hay pues la estrella polar y otros inventos, ¿no? Pero el fundamental, ya ven, para aquella época es el descubrimiento de América.
Más ejemplos que ustedes vean la importancia. Estas imágenes están sacadas de una exposición reciente del Museo del Prado. El Museo del Prado dedicó una exposición al Veronés, uno de los grandes pintores del 16, y allí en una de las aparece este cuadro que es el que está a la izquierda, que es una alegoría de la astronomía. Y claro, me puse a mirar las alegorías que había hecho el Veronés, y te sorprende ver y un tipo de alegoría que había hecho habitualmente, que le pedían la gente en Italia, en los palacios, era tener cuadros con alegorías de la navegación. ¿Por qué? Porque eso era una novedad tremenda, ¿no? Como puede ser a día de hoy, qué sé yo, como podía ser hace 50 años el viaje a la Luna, ¿no? Que todo el mundo quería tener un cohete con la forma del Apolo, o a día de hoy como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Ese tipo de cuestiones en la época suponen un cambio radical, ¿no? Y entonces, fíjense en las alegorías, ¿no? En esta alegoría de la astronomía, lo que tiene el personaje es una especie de mapa celeste, ¿no? Que en el fondo es un astrolabio. Esto es un instrumento, el astrolabio, que es el que va a permitir la navegación en alta mar. Tengan ustedes en cuenta que la navegación en el Mediterráneo no necesita prácticamente orientarse con las estrellas. Basta con ir la navegación que se llama por cabotaje, ir de puerto a puerto. Los barcos siempre iban mirando la costa, más o menos, manteniéndose a una cierta distancia de la costa. Claro, cuando uno cruza el Atlántico, la mar del norte, como se decía en la época, o el Pacífico, la mar del sur, que era muchísimo más grande, ahí ya no valía esto, ya no había tierras que ver, tenías que orientarte por las estrellas. Y entonces, aquí fíjense, es la primera vez que una serie de aparatos, esos aparatos que ahora vemos al físico cacharrear en el laboratorio y que son lo que separa al filósofo del científico, que el físico hace cosas con aparatos que permiten construir resultados y verdades científicas. Pues los primeros aparatos que se usan y que funcionan son precisamente los aparatos de navegación. ¿Qué permiten estos aparatos como este, un astrolabio o este, que es la ballestilla? Pues permiten navegar en alta mar, pues por ejemplo calculando la latitud, saber a qué altura sobre el ecuador está uno. Este aparato, el astrolabio, seguramente es mucho más famoso y la mayor parte de ustedes le conocen o les suena. La ballestilla o bala de Jacob, parece una cruz, pero no tiene nada que ver con la religión. Es un experimento que es una vara sobre la que se mueven dos varas transversales. Con esas varas transversales, poniendo el ojo en la vara larga, se enfoca, por ejemplo, el sol y se puede, mediante trigonometría, eso lo que te está permitiendo es calcular la tangente del ángulo. Y mediante la tangente del ángulo, eso se calcula, puedes calcular perfectamente pues a qué altura estás o a qué distancia de la costa estás. O sea, son problemas que a día de hoy un alumno de primero de bachillerato resuelve con trigonometría, era esto. O sea, esto era la matemática puntera en la época. De hecho, algunas veces, pues, mis alumnos lo saben, les he enseñado los grabados de Pedro Apiano, que era el matemático de Carlos V, donde enseñaba la matemática puntera, que era hacer trigonometría. O sea, los problemas que hoy resuelve un alumno en cuarto de la ESO, en primero de bachillerato, en aquella época son punteros, en el sentido de que permiten, pues, por ejemplo, calcular distancias sin tener que caminar hasta la base del objeto ¿no? Mediante un uso muy habilidoso de las razones trigonométricas, ¿no? Pues esto es lo que tiene precisamente que ver con esto, con la ballestilla, ¿no? Pero hay más, el Veronés tiene alguna más, Tiene este es muy interesante. Esta es una alegoría, es Zoroastro, y en esta alegoría también tenemos dos objetos muy interesantes. Uno es esto, la esfera celeste, que nos dice la posición de las estrellas. Pero a mi juicio el fundamental es este que está aquí abajo a los pies, que les pongo aquí una ampliación. Es el mundo, la esfera terrestre. Esto es el centro de mi charla. Esto es de lo que más vamos a ver. Esta es la gran aportación de los españoles. Esta visión de que el mundo no es plano, de que el mundo no son dos esferas separadas, una esfera de tierra y una esfera de agua, sino que es una única esfera, como había dicho Eratóstenes, ya con los griegos, en la cual están los continentes y en medio están los océanos. Y todos los océanos están comunicados entre sí. Y no es solo eso, sino que es eso desde un punto de vista, por así decir, del contenido, pero también de la forma, de la metodología. Fíjense, es la primera vez que las matemáticas se empiezan a usar en el mundo real de una manera tremendamente efectiva, de tal manera que esa idea del método científico que tiene que ver con las matemáticas se va luego a aplicar con seguridad en otras ramas, como la astronomía, que ya se venía en cierto modo usando con Ptolomeo, pero también en otras ramas, ya no de la física celeste,
que era donde en principio Aristóteles decía que valían las matemáticas, pero en la física terrestre Aristóteles las matemáticas no funcionaban. ¿Por qué? Porque los cuerpos ya eran corruptivos, ¿no? Y las matemáticas solamente funcionaban en el mundo celeste, ¿no? Pues la idea de que las matemáticas también funcionan cuando se aplican al mundo terrestre tiene que ver con esto. No sé si distinguen una especie de cuadrícula de paralelos y meridianos. Esa cuadrícula no existe. Por aquí está pasando un paralelo y un meridiano y no lo vemos. Eso es una retícula matemática que proyectamos en el mundo y que nos permite manejarnos con el mundo, ¿no? Exactamente igual que cuando, por ejemplo, a la hora de hacer un determinado experimento, pues hacemos mediciones, ¿no? Pues aquí es donde se ve la potencia, ¿no? del método matemático, que es, se va a insertar ese objeto que es el mundo en una especie de objeto matemático que es esa cuadrícula de paralelos y meridianos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que en torno a 1460 se traduce al latín la geografía de Ptolomeo en Florencia. Y en esa geografía de Ptolomeo, Ptolomeo explica cómo hacer esto, cómo orientarse en un mapa mediante paralelos y meridianos. Y eso es precisamente lo que va a permitir ir construyendo el mapa del mundo, ¿no? Pues de qué manera, pues por ejemplo, Felipe II mandará hacer lo que se llama una especie de relaciones de Indias o relaciones geográficas, donde mandará a todas las ciudades del Nuevo Mundo, incluido las Filipinas, unas instrucciones muy concretas diciéndoles, mirad, este día hay tal eclipse, tenéis que aprovechar el eclipse para hacer una serie de mediciones, porque la latitud, es decir, saber a qué altura sobre el ecuador estás, eso es fácil de determinar mirando el sol, etcétera. Pero la longitud es muy complicado de medir. De hecho, la solución del problema no llegó hasta el siglo XVIII con el transporte de relojes. ¿Cómo lo hacían los españoles? Mediante eclipses, ¿no? Se sabía cuándo había un eclipse, se sabía a qué hora iba a haber ese eclipse en España, en el meridiano generalmente de Valencia, era el que se solía coger, y entonces se observaba el eclipse en América. Y se decía, oye, aquí el eclipse ha sucedido 5 horas más tarde. Entonces, si en América el eclipse sucedía 5 horas más tarde con respecto a España, se puede saber en qué posición del globo estás, a qué distancia estás, es decir, en qué meridiano estás cortando, ¿no? Entonces, este método, hubo un programa desde la monarquía hispánica de aprovechar los eclipses para poder dibujar correctamente el mapa del imperio, ¿no? Entonces, esa matematización del mundo va a ser lo que van a impulsar españoles y también portugueses. Y entonces lo que habría que hacer es una reconsideración de ciertas figuras, empezando por la de Colón. Colón, hay un libro muy interesante, una biografía muy interesante de un historiador británico, pero que es de origen español, porque se exilió, sus padres se exilió con el comienzo de la Guerra Civil, de cuyo nombre ahora no me voy a acordar. Fernández Armesto. Fernández Armesto tiene una biografía de Colón estupenda donde Colón dice que es la primera luminaria de la revolución científica. ¿Por qué? Porque Colón dice que lo fundamental es andando más se sabe. Es decir, a él le decían que no, que eso de navegar, de llegar a América navegando perdón, América no, de que llegara a Asia, que es lo que él pretendía, navegando hacia Occidente, que eso no podía ser, que era imposible. Y él no hacía caso a las autoridades. Él continuamente decía que lo que había que hacer era usar la experiencia, ¿no? Esa valoración de la experiencia es lo que precisamente va a distinguir la modernidad de los antiguos, ¿no? El hecho de que no, cuando alguien quiere demostrar algo, ¿qué se hacía en la Edad Media? Acudir a Platón, Aristóteles o a San Jerónimo o a San Agustín o Santo Tomás y decir, no, no, es que aquí lo dicen, aquí lo dicen. No. La diferencia es que ahora ya no se va a acudir a esas fuentes, sino que lo que se va a acudir es a la experiencia, es decir, a hacer experimentos, ¿no? Y Colón es una persona que hace mucho hincapié en eso. También hace mucho hincapié en los instrumentos. Él continuamente manejaba astrolabios, ballestillas, balas de Jacob para orientarse en alta mar. Es decir, en cierto modo es un experimentador. Aunque hay que decirlo, si ustedes han visto la película de 1492 de Ridley Scott, hay un momento en el cual Colón está discutiendo con los escolásticos de Salamanca y Ridley Scott, pues de nuevo con una visión neolegendaria simplifica la cosa. Pone a los teólogos españoles diciendo como que el mundo es plano y Colón diciendo que no, que el mundo es una esfera, porque cuando, por ejemplo, en el mar vemos desaparecer un barco, lo último que vemos desaparecer es las velas, ¿no? ¿Por qué? Porque como la Tierra es redonda, el barco se va metiendo detrás y entonces lo último que ves es eso. Entonces esa es la prueba que Colón aducía para decir que el mundo era una esfera.
La discusión no era esa. Eso es una cuestión. Prácticamente nadie creía que el mundo fuera plano en la Edad Media. Eso es una especie de mito que surge en el siglo XIX, que ha ido calando y pues la gente se lo cree. Pero los griegos ya sabían con Eratóstenes que la Tierra, el mundo era una esfera, ¿no? Y lo que discutían los escolásticos de Salamanca es que con los cálculos de Eratóstenes el mundo era mucho más grande de lo que decía Colón. Colón decía que el mundo era muy pequeñito, de tal manera que si uno salía navegando pues de España hacia Occidente, llegaría a China, a Japón, mucho antes que lo que hacían los portugueses. ¿Qué hacían los portugueses? Dar toda la vuelta por África, la India, hasta llegar. Y lo que le decían los escolásticos es que eso dependía de que la Tierra fuera mucho más pequeña, pero que los cálculos de Eratóstenes decían que era mucho más grande. Al final, ¿quién tenía razón? Pues tenían razón los escolásticos de Salamanca. El mundo era mucho más grande. Lo que nadie contaba es que entre Europa y Asia había un continente nuevo, el Nuevo Mundo, América, ¿no? Y eso es lo que Colón se murió pensando que eso no era un nuevo mundo, sino se murió pensando que eso era Asia, ¿no? Incluso en algún momento llegó a pensar que a lo que estaba llegando era el paraíso terrenal, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa ya mesiánica que tenía Colón, ¿no? Entonces es curioso ver ahí cómo Colón tiene una cosa muy interesante, su reivindicación de la experiencia, pero es cierto que por un fallo, por pensar que el mundo era más pequeño, es por lo que se descubre América. Otro personaje que hay que entender en esta línea de una revalorización de sus aspectos científicos es el que aparece en este grabado de Stradamus, que es Américo Vespuccio. Américo Vespuccio es un italiano, una especie de mafioso que era proxeneta, que tenía problemas de deudas y que se embarca en una expedición de Alonso de Ojeda al Nuevo Mundo. Y allí no se sabe muy bien de cómo va. Él luego cuenta en unas cartas que él va como de piloto y tal. Aunque es curioso, aquí le ponen a él, si lo ven, haciendo un cálculo a Américo Vespucho, que es por el que se llama América, cuando en verdad lo suyo hubiera sido que el Nuevo Mundo se llamara Colombia, ¿no? Por el nombre de Colón. Aquí le ven a Américo Vespucho haciendo unas observaciones con un astrolabio y con un compás, y aquí haciendo unos cálculos con el mapa, ¿no? Entonces, y aquí ven que uno de los grandes inventos que señala de nuevo Stradanus es este, el astrolabio, ¿no? Y aquí vemos, dice, Américo Vespucho, y le menciona, ¿no? Observando las estrellas, ¿no? Bueno, Américo Vespucho hacía mucho esto. En los barcos se hacía como que se ponía a mirar y tal, pero se cree que no tenía ni puñetera idea de usar los instrumentos, porque todas las observaciones que da son copias de las de Colón. Él se hizo muy amigo de Colón, tiene acceso a sus diarios de viaje y lo continuamente las citas que da Américo Vespucho son las de Colón. Vespucho no se sabe muy bien por qué va a América. Se cree que va de contador de perlas, es decir, para recoger las perlas que recogían con Alonso de Ojeda y con Juan de la Cosa, que era el piloto de las expediciones en las que va Vespucho es Juan de la Cosa, que luego veremos que es el gran piloto y el primer hacedor de un mapa de América, ¿no? No se sabe muy bien en qué. Luego él cuenta que va de piloto, de que son expediciones que él hace, se inventa todo prácticamente. El caso es que sus cartas están muy bien contadas y conocen mucho éxito por Europa. Y en Centro Europa, los primeros que hacen un mapa, los Walsh-Müller, si no recuerdo mal, deciden poner el nombre al nuevo continente de América. Porque se creen esas cartas, que son un cuento, una ficción de Vespuccio, ¿no? Eh, Vespuccio se acaba naturalizando español, es decir, al poco tiempo de estar ya en América renuncia a su, pues, por así decir, nacionalidad italiana, ¿no? Y toma la nacionalidad española y acaba trabajando en la casa de contratación, que ya veremos de Sevilla, ¿no? Pero ya ven ustedes, de nuevo, era un hombre que los instrumentos, aunque no sabía usarlos, sí sabía que eso cautivaba a la gente y que tenía. Entonces él muchas veces cuando iba en algún viaje, pues hacía que miraba y tal, pues seguramente los marineros rasos pues dirían, bueno, lo que nos diga este, ¿no? Que por lo menos parece que sabe usar. Pero el que sí que sabía usarlos era, sin duda alguna, Colón. Y el tercer personaje, que a mi juicio es el más interesante, es Juan Sebastián Elcano. Eh, todos los viajes de los españoles, Colón, ya desde el primer momento, tiene la tentación de dar la vuelta al mundo, ¿no? Él cree que ha llegado a Asia y en algún momento en sus diarios de viaje piensa que si sigue navegando hacia el occidente volverá dice, llegaré a Jerusalén y desde Jerusalén ya seremos capaces de volver a Castilla, ¿no? Esa idea de que había que dar la vuelta al mundo es una idea que ya está en los reyes católicos. ¿Por qué? Los reyes católicos, acabada la reconquista, tienen una idea, que es pillar al turco por la espalda. Es decir,
Si somos capaces de desembarcar en Asia, claro, no se contaba con América. Al otro lado, llevamos tropas, seremos capaces de a los moros pillarles por el otro lado, ¿no? Esa era la idea fundamental que tenían los reyes católicos, ¿no? Claro, lo que nadie contaba, lo que cambia los planes totalmente y cambia la historia es que aparece en medio ese megacontinente que es América, ¿no? Y eso cambia totalmente la situación. Y claro, aquí está el gran momento, ¿no? Ese gran momento en el cual se produce la constitución de que el mundo efectivamente no es plano, no son dos esferas, una de tierra y una de agua, como enseguida veremos, sino que es una única esfera, es un único globo, ¿no? La teoría de la esfera. Y eso el que consigue hacerla es Elcano. El viaje lo comienza Magallanes. Magallanes, por cierto, naturalizado también español, quiero decir, que muchas veces se dice Magallanes, un portugués, bueno, un portugués, pero que en su momento, cuando en Portugal no le hacen caso, llega a España y es la corona española con Carlos V los que al final sí que le acaban suministrando para que dé el viaje de vuelta al mundo, ¿no? De hecho, los portugueses llegan a lanzar una flota intentando interceptarle, que no sea capaz. Y de hecho, cuando muere Magallanes, donde está el punto 4 en las Filipinas, la expedición se divide en dos. Los que con el Cano van a dar la vuelta y los que intentan volver por donde el Pacífico, con Andrés de... ahora no me sale si es Andrés de San Martín, no me acuerdo ahora. Que por cierto lo capturan los portugueses y acaba en una cárcel en Lisboa hasta que tiempo después consiguen liberarlo, ¿no? Eh, lo interesante es que el Cano es el que consigue dar la vuelta al mundo. Generalmente al Cano se le pone, si ustedes miran un poco hay una serie por ahí en Amazon que es totalmente legendaria, le ponen al Cano como un tío que no sabía prácticamente nada, un borracho, maleducado, etcétera. El Cano, nada más llegar, escribe una carta al emperador. Esa carta se ha encontrado hace cosa de un par de años en el archivo de Indias. Y dice el Cano, para que ustedes vean que era un hombre que sabía la gesta que se había conseguido. Es decir, que no era una cosa que los propios españoles de la época se estaban dando cuenta de que estaban haciendo cosas no soñadas por griegos y romanos. Dice el Cano en la carta al emperador. Mas saber su alta majestad lo que más habemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e viniendo por el oriente. Es decir, eran ya conscientes de que la gran gesta no había sido solamente traer el barco lleno, la nave Victoria llena de especias, sino que sobre todo lo que habían hecho es que era algo, ver que todos los océanos están comunicados. Es decir, que no hay una frontera de tierra que corte, que era encontrar el estrecho de Magallanes, ¿no? Y que además, navegando el occidente, se puede dar toda la vuelta al mundo, ¿no? Y luego además comprueban que al dar la vuelta al mundo se gana un día, ¿no? Que es lo que les sucede cuando llegan aquí a hacer una escala, porque desde prácticamente esta zona, cuando el Cano sale con la nave Victoria, como saben que si se detienen en algún sitio, toda esta zona eran zonas portuguesas, les van a detener, tienen que navegar sin hacer ninguna escala. Es decir, imagínense en un barco de aquella época navegando todo este medio mundo sin hacer escalas. Claro, ¿qué pasaron? Fueron muriendo y los que llegaron a Sevilla de vuelta fueron realmente pocos, ¿no? Si a alguno le interesa esto desde un punto de vista pues de ver algo, una serie que esté bien, yo siempre recomiendo Adventum en Movistar. Esa serie está muy bien, te cuenta todo el descubrimiento de América desde 1492 hasta la vuelta al mundo. Y es una serie, curiosamente, que no es negrolegendaria. Es decir, en ese sentido es bastante ecuánime. El problema de que no sea negrolegendaria es que no tuvo éxito. Y entonces, pues, se gastaron un dinero. La primera temporada es espectacular, es realmente buena. Y el final del último episodio parece que van a continuar con una segunda temporada donde ya aparecerá Hernán Cortés, Pizarro. Pero claro, como no caía en los tópicos típicos, pues no tuvo éxito. Y eso que estaba asesorada por John Eliot, uno de los grandes historiadores e hispanistas, ¿no? Entonces, yo la recomiendo. Entonces, hay un capítulo, el último, que es dedicado a la vuelta al mundo, ¿no? Y están muy bien hechas las naves, los instrumentos, y entonces se ve muy bien, ¿no? Cómo es esa gesta, ¿no? Entonces, ya ven que aquí lo que tenemos es que lo que se va a acabar configurando después de los viajes de los españoles es la teoría del globo terráqueo, ¿no? Pero no solo la teoría de que el mundo, la Tierra, es un único globo donde hay tierra y agua están mezclados, ¿no? Sino que también se va a ir construyendo el mapa mundi, ¿no? Que esta es una de las cosas, ¿no? Importantes.
Esto se da cuenta, por ejemplo, uno de los grandes libros científicos del siglo XVI es la historia natural y moral de las Indias del jesuita, el padre Acosta, padre José de Acosta. Y él mismo, para que ustedes vean cómo los españoles de la época se daban cuenta de que estos hechos no tenían solo una dimensión política, una dimensión militar, sino que tenían también una dimensión filosófica. De hecho, el padre Acosta dice, es que estamos viendo cosas que salen de la filosofía practicada por los antiguos, ¿no? Es decir, oye, que es que esto no nos lo han enseñado ni Aristóteles ni Platón, sino que son cosas totalmente, totalmente nuevas, ¿no? Y dice Acosta, les leo alguna cita para que ustedes vean la importancia del asunto, ¿no? Dice Acosta, eh, dice, nosotros, se refiere a él, los que vivimos en Perú, nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la Tierra y que los antiguos, griegos y romanos, nunca vieron. Es decir, se da cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas que van a poner los españoles es que cuando se navega por debajo del Ecuador no se ve la estrella polar. Si aquí nos orientamos hacia el norte mirando la polar. Los españoles lo que se dan cuenta es que se pueden tomar las tres cruces. Hay tres estrellas en el hemisferio sur que si uno hace una especie como de corte con ellas, en medio sirve para marcar lo que sería el sur geográfico, ¿no? Y orientarse, ¿no? Mientras que aquí en el norte sí que la estrella polar marca el norte, no hay, por así decir, una estrella polar que marque el polo sur en el hemisferio sur. Y entonces los españoles se inventan la Cruz del Sur, ¿no? Cruz del Sur, que por cierto, no sé si en una de las imágenes que he pasado se ve, más o menos, allá arriba, no sé si ven ahí donde está, yo creo que esto debe ser la Cruz del Sur. No sé si ven ahí que hay como cuatro estrellas, ¿no? Y se marca como una cruz. Esto lo que estaría un poco simbolizando es cómo determinar dónde está el sur, ¿no? Cuando uno está por ejemplo, en alta mar o en mitad de tierra, ¿no? Bien, eh, Acosta dice más con respecto a la vuelta al mundo. Dice, ¿quién dirá que la nao Victoria, que es la única nave de Magallanes y del Cano que consigue dar la vuelta, digna cierto de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra? Pues la nao Victoria dio vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano. ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre? Pues la pudo medir, ¿no? Entonces, de nuevo, es la idea de que se ha podido ver cuál es el tamaño real del globo terráqueo, ¿no? Estas ideas que están, ya digo, en los españoles de la época, por ejemplo, luego se van a olvidar, no van a quedar. Y en el siglo XIX es curioso porque hay un escritor, Juan Valera, que las va a reivindicar. Valera, eh, que actualmente no se estudia prácticamente nada, pero a lo mejor en literatura se menciona alguna vez pues en las clases a Pepita Jiménez, ¿no? Como una de las novelas, pero generalmente Valera tiene algunos artículos sobre este tipo de temas, ¿no? Y dice, hay uno muy interesante que dice, ¿cuándo podemos decir que arranca la modernidad, ¿no? Es decir, que el mundo ese medieval queda atrás y que lo que aparece es el mundo moderno, ¿no? Un mundo moderno en el cual el hombre empieza a ocupar el puesto de Dios, ¿no? En el sentido de que nos damos cuenta de que es lo que desde el materialismo filosófico se llama la inversión teológica. La modernidad consiste no en que el Dios, que era la cúpula de todo en la Edad Media, deja paso al hombre, ¿no? A ese hombre que es capaz de hacer cosas como esta, medir la tierra entera, ¿no? Entonces, ese giro total que supone, dice Valera, dice, no es cuando saca no es cuando Descartes publica el discurso del método, ¿no? Que es como generalmente a día de hoy pues, se cuenta en los cursos o en los libros de filosofía, ¿no? Dice, sino que es precisamente la modernidad empieza aquí, cuando la nao Victoria llega en, en septiembre de 1522 a Sevilla. Ese es el momento en el cual comienza la modernidad, esa visión totalmente distinta de cómo es el hombre y de su posición en el cosmos, ¿no? El propio Gustavo Bueno tiene expresiones parecidas, ¿no? Y de hecho, ya digo, es que los franceses, que suelen ser pues, muy, muy chauvinistas, dicen que la discusión entre antiguos y modernos surge
en el siglo XVII con Pascal. Bueno, no, no. La discusión entre antiguos y modernos, es decir, la visión de que, oye, que es que los antiguos se equivocan, donde surge es en la España del XVI, con todos estos autores que estamos mencionando, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son fundamentalmente, por así decir, las aportaciones hispanas al desarrollo de la ciencia, ¿no? Son de dos tipos. Por un lado, materialmente, es decir, yendo a contenidos concretos. Y luego, metodológicamente, ¿no? Vamos a ver también qué tienen que ver. Materialmente, ¿cuál es? Bueno, es lo siguiente. La idea habitual es que el... A ver, que esto se ha quedado. Es esta. No es que el mundo fuera plano, como pensaban en la edad, pensamos ahora que pensaban en la Edad Media, pero que eso no es así. La idea que se tenía era que el mundo estaba formado por dos esferas de agua y de tierra. Esa idea la trata Pablo de Santa María, que es un judío que acaba siendo obispo de Burgos, y esa teoría domina desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, prácticamente, hasta que los viajes de españoles y portugueses la acaban, por así decir, refutando. Miren, en esta primera imagen, esta es una imagen del propio Pablo de Santa María o Pablo de Burgos. ¿Cuál es la visión? Era una visión que tenía que conjugar dos cosas, lo que se sabía más o menos del mundo de una manera pues observacional, pero muy vaporosa, y lo que decía la Biblia, ¿no? La idea era esta. Tenemos esta esfera pequeñita es la esfera de tierra. Esta esfera grande, que está concéntrica, es la esfera de agua. Y entonces en la creación Dios dijo que emergiera la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La esfera de agua se va aquí abajo. Lo ven ustedes, ¿no? Vale, entonces esto, donde estoy ahora recorriendo con el puntero, esta pequeña, de la esfera pequeña, la parte superior, el casquete superior, es el mundo conocido. Es que Asia, África y Europa. Ahí estaría. Y no había más. Entonces, ¿por qué pensaban que lo de Colón era imposible? Porque eso requería que se hubiera puesto a navegar toda esta esfera de agua, una inmensidad que era imposible, ¿vale? En el siglo XVI se encuentra la misma, un poco variada, en París. Esto es un grabado, o sea, que es de Gregor Reis, pero que es tal y como lo explicaban en la Escuela de París, la misma posición. El tratado científico más importante del siglo XV es este, la Esfera de Sacrobosco. Este tratado es posiblemente el que más ediciones conoce en el siglo XV. Explicaba pues un poquito de geometría, un poco de astronomía y un poco de pues esto, de cómo era el mundo. Miren la visión que da del mundo. Aquí este es el grabado original, ¿no? Y esto es una visión que un físico, Juan Meléndez, le ha dado color para que se vea mejor, ¿no? Los cinco elementos de Aristóteles, ¿no? El fuego, que son las estrellas, ¿no? Que están cuando miramos afuera. El aire, que nos rodea. La esfera de agua y una parte que es la esfera de tierra, de la cual solo sobresale un poquito, que es donde estamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, en esta parte. Aquí estaría pues Europa, bueno, justo encima del medio estaba, se suponía Jerusalén, ¿no? Jerusalén, aquí Europa, un poquito más atrás Asia y aquí hacia nosotros estaría África, ¿no? Y claro, imposible navegar por el otro lado, porque te toca de nuevo recorrer toda esta esfera de agua que es prácticamente inmensa, ¿no? Claro, esta es la visión que se tenía del mundo, es decir, como dos esferas, una metida en otro. Bien, esto llega hasta Colón. El mapa de Colón que se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa es así. Esta es una copia, esto es una foto que hice yo en el Museo Naval. En el Museo Naval en Madrid tienen una réplica, un facsímil, ¿no? Vamos a intentar entender cómo era el mundo tal y como lo veían hasta Colón con su carta. Fíjense, aquí se ve, no sé, esto es Europa, esta parte que estoy señalando, África y esta parte es Asia. Esto tienen ustedes que imaginarlo como si dijéramos a bombarlo, ¿no? Eso estaría bombado y debajo, ¿qué es lo que hay? La esfera de agua, ¿vale? O sea, tenemos, esta es la esfera de tierra, que la primera, que tienen que imaginarla ustedes, que está bombada hacia arriba y todo lo que está por debajo es agua. Y luego estas esferas que van aquí son los planetas, ¿no? Por supuesto, el centro del universo es la Tierra. Claro, es un modelo geocéntrico, ¿no? Luego, si se fijan, aquí está la Luna, aquí luego ya van viniendo los diferentes planetas hasta llegar al último, la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Esta es la visión que tiene Colón.
Bien, Colón llega al Nuevo Mundo y una de las cosas que se descubre es que por debajo del Ecuador, es decir, por debajo de la esfera, hay tierras, el Brasil, ¿no? O incluso Pizarro llegará a cruzar el Ecuador cuando vaya camino del Perú, ¿no? ¿Cómo se come eso, no? ¿Cómo es posible que haya antípodas secas? Eso se llamaba en la época antípodas secas, ¿no? Claro, otra cosa que les generaba es cómo no se caen, ¿no? Era otra de las razones, ¿no? Si alguien está debajo de la tierra se tendría que caer, ¿no? Claro, esto es lo que yo luego lleva a concebir que existe una fuerza de gravedad, etcétera, ¿no? Vale, una cosa interesante al respecto es lo siguiente, ¿no? Los españoles, Martínez de Enciso, por ejemplo, en uno de los primeros libros que publica sobre América ya lo dice, ¿no? Dice algo así como que agua y tierra forman una única esfera. Otro cosmógrafo, en este caso portugués, Pedro Nunes, da una prueba muy bonita. Dice, cuando hay un eclipse de luna, vemos la Tierra proyectada en la luna. Dice, y oye, solo vemos un trozo de circunferencia. Si hubiera dos esferas, ¿qué deberíamos ver sobre la luna? Pues deberíamos ver como una especie de esfera y otra, ¿no? La esfera de tierra montada en la esfera de agua, ¿no? Como no vemos eso, sino que cuando vemos un eclipse de luna, lo que vemos es el trozo de tierra que es totalmente circular, es que no hay más que una única esfera. Bien, en la época todavía se resistían a abandonar la idea de las dos esferas. Y esta es la visión que, por ejemplo, aparece en el comentario a la esfera de Sacrobosco de Cristóbal Clavijo en 1593. Fíjense, se ve obligado a meter antípodas. Está la esfera de tierra, la esfera de agua, y luego ¿qué mete aquí? Otra ciudad debajo. Porque, claro, dice, pero si es que tiene que haber dos esferas, la esfera de tierra y la esfera de agua. Pero oye, españoles y portugueses dicen que hay tierras por debajo del Ecuador. Pues tenemos que meter ahí unas tierras, ¿no? Bien, eh, es curioso porque ¿por qué pensaban que aquí debajo no tenía que haber nada? Pues San Agustín. San Agustín había dicho que cuando se dice en el Evangelio "Ice predicat", se predica a todas las partes de la tierra, es decir, a Europa, Asia y Asia y África, ¿no? Y entonces no puede haber más, no puede haber América, ¿no? Y entonces, y San Agustín dice que no hay antípodas, ¿no? Y esto, claro, para que ustedes vean que esto era una creencia muy arraigada en la época, que no podía haber antípodas, porque ya lo decía uno de los padres de la Iglesia. En el siglo XVIII, el padre Feijó, que es uno de los grandes filósofos españoles, con su teatro crítico, dice lo siguiente. El padre Feijó dice, hasta que en el decimoquinto siglo se descubrió la América, apenas especialmente entre los cristianos, había quien asintiese a la existencia de otro continente, porque considerando imposible la transmigración del nuestro a aquel, juzgaban que de admitir antípodas se seguía la existencia de individuos de nuestra misma especie que no descienden de Adán, lo que es contrario a la escritura. Todos saben que San Agustín, no por otra razón, negó que hubiese antípodas. Claro, si todos los hombres vienen de Adán, solamente pueden ser los que encontramos en qué, en África, Asia y Europa, ¿no? ¿De dónde vienen estos, no? Los indios, ¿no? Que esas son las grandes discusiones que luego tendrán los filósofos españoles, ver que no son animales, ¿no? Como sostenían algunos basándose en Aristóteles, sino que son personas y que por tanto hay que proceder a evangelizarlos, ¿no? Lo curioso del caso, ya digo, es ver cómo esta teoría acaba siendo arrumbada por los viajes, ¿no? De tal manera que si uno se va al escudo que Carlos V le concede a Elcano, este es el escudo. En este escudo dirán, oye, pero hay dos esferas. Bueno, sí, pero la esfera, si uno se fija bien, la esfera de centro ya es el mundo tal y como lo conocemos. Hay una parte que es tierra y hay otra parte que es agua. Lo que pasa es que le han añadido un añadido de agua con un barquito que va por aquí, como no sé si lo ven, como dando la vuelta, como para decir que es ese barco, la nave Victoria, la que por primera vez da la vuelta al mundo, ¿no? Y este es el lema que le concede Carlos V al Cano, ¿no? Primus circumdidesdi, bueno, no lo voy a ser capaz de decir en latín. Lo que dice en español es primero en darme la vuelta, ¿no? Ese es el escudo nobiliario que se le concede al Cano, ¿no? Bien, entonces ya ven, lo fundamental es esto. El mundo no se concebía como plano, sino como dos esferas. Y lo que hacen los viajes de españoles y portugueses es arrumbar la teoría de las dos esferas, ¿no? De una manera que nos recuerda a los experimentos actuales. ¿Cómo se arrumba una teoría? ¿Recurriendo a los argumentos de Platón, de Aristóteles? No, se arrumba haciendo un experimento. ¿Qué experimento? Dar la vuelta al mundo. Se da la vuelta al mundo, se ve que no hay dos esferas,
Por lo tanto, la nueva concepción del mundo ya no es que son dos esferas, una de tierra encajada en una de agua, sino que solo es una. De hecho, si uno va, esta es la base de la posterior revolución científica, como diré enseguida un poquito más adelante. El otro producto de la ciencia española es el siguiente, pero antes vamos a ver cómo imaginar un laboratorio de la época. Un laboratorio, entre comillas, ¿no? De la época es esto. Esto es un cuadro muy bonito que se llama Las ciencias y las artes, que está en el Museo del Prado, de David Stalvent, y que es la mejor imagen que yo conozco para explicar cómo serían los científicos de la época, ¿no? Aunque la palabra científico es una palabra posterior, ¿no? Aquí se decía filósofo natural, ¿no? O cosmógrafo, ¿no? Pues esto es a lo que se parecería a un laboratorio de la época, ¿no? Pues ya ven, un globo donde se realizan mediciones, mapas, los aparatos, compases, escuadrones, cartabones y luego muchísimas cosas de fósiles, objetos que tienen que ver ya con la historia natural, ¿no? Con el estudio de la flora, de la fauna, ¿no? Esto es el aspecto que tendría, por así decir, un laboratorio de la época, ¿no? Eh, una cuestión interesante es que los productos al respecto van a ser fundamentalmente dos. Por un lado, una serie de libros científicos que son lo que se llaman los regimientos de navegación. Los dos más famosos son estos: La esfera, de Martín Cortés, y El arte de navegar, de Pedro de Medina, ambos publicados en 1545. En estos libros se explicaba cómo navegar. Se daban introducción geométrica, astronomía y sobre todo se explicaba el manejo de ciertos aparatos. Esta es la portada del libro, que es la que hemos usado pues, como cartel de la conferencia, que es el de Martín Cortés, de la esfera. Ahí se ve a Martín Cortés señalando la rosa de los vientos y fíjense aquí un libro con la Tierra, ciertos sólidos, aquí una esfera celeste, el compás, un cuadrante, es decir, los aparatos, ¿no? Y luego, fíjense aquí, este está sacado del arte de navegar de Pedro de Medina. Y aquí se ve la ballestilla, que es el aparato con el que les comenté de los cuadros del Veronés, realizando una serie de mediciones astronómicas. Y aquí un astrolabio midiendo la altura del Sol, o sea, la latitud, ¿no? Para que ustedes vean la importancia de estos libros conocieron multitud de ediciones por toda Europa, ¿no? Y así se referían a ellos en la época. Por ejemplo, el libro de Martín Cortés fue el que más se tradujo al inglés. Y el traductor inglés decía lo siguiente en la introducción. Decía, no hay libro en lengua inglesa que en un método tan breve y sencillo descubra tantos y tan raros secretos de filosofía, astronomía, cosmografía y en general todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación, ¿no? Y Pedro de Medina, en el prólogo a su libro, dice una cosa preciosa. Dice que lo que va a enseñar es esa sutileza tan grande que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en una carta sepa rodear el mundo, ¿no? O sea, esto es algo que simplemente alguien en un mapa, ese es el poder de la ciencia, ¿no? Es decir, que con las matemáticas, con la geometría y con una serie de aparatos, como eran estos que estamos viendo aquí, el astrolabio, la ballestilla, uno es capaz de dar la vuelta al mundo, ¿no? Ese es precisamente donde se ve que el poder de las matemáticas y de una serie de instrumentos, ¿no? que eran novedosos, ¿no? El otro producto, aparte de estos libros, de los regimientos de navegación, son los mapas. Empezando por el mapa de Juan de la Cosa. El primer mapa que marca, que dibuja América. Juan de la Cosa es uno de los grandes cosmógrafos o maestros de hacer cartas, como se decía en la época, pues de la época del descubrimiento, ¿no? Acaba muriendo en una expedición por Venezuela. Por cierto, Venezuela se llama así porque en la expedición de Alonso de Ojeda con Juan de la Cosa, los indios tenían las casas encima del agua y eso les recordaba a los españoles a Venecia. Y entonces lo llamaron Venezuela, ¿no? Como la pequeña Venecia, ¿no? Eh, en este mapa, fíjense en un detalle, una de las cosas que aparece es la raya de Tordesillas. Y es que el hacer mapas es muy importante para los imperios. ¿Por qué? Porque te permite saber dónde tienes las posesiones y discutirlas. Oye, ¿cuál es la discusión con Portugal? Que América cae para España y no cae para Portugal, ¿no? Entonces, el interés que tenían los españoles en hacer buenos mapas era precisamente eso, defender que las Islas de las Especias caían del lado español y no del lado portugués, ¿no? Pero el mapa fundamental quizás sea este. Es el mapa mundi de Diego Rivero. Es la primera vez que hay un mapa mundi que ya sí que recuerda
a el mapa el mapa que cualquiera de nosotros tenemos en la cabeza. Este mapa incorpora por primera vez los resultados del viaje de Magallanes Elcano. Y es este. Este mapa era básicamente el padrón real. Los navegantes españoles tenían la obligación, al llegar de vuelta, informar de lo que habían descubierto y dar ese mapa. Bueno, pues este mapa, que se conserva actualmente en el Vaticano, es precisamente quizás el primer mapa mundi donde aparece prácticamente ya todo. Se ve totalmente el contorno de América, el contorno de África, es decir, el contorno de Asia, y las mediciones está hecho con las últimas mediciones, ¿sí?, de las que habían informado el Cano y los supervivientes con los diarios a bordo que habían entregado al llegar a Sevilla, ¿no? ¿Cuál era el sitio donde se hacían estas cosas, estos productos científicos, ¿no? Los regimientos de navegación y los mapas mundis, ¿no? Porque ya digo, las dos grandes aportaciones materiales que estamos viendo son, por un lado, que no hay dos esferas, sino que hay una sola, y por otro lado, la otra gran aportación es esta, el mapa mundi, ¿no? Que por fin se puede ver dibujado en un papel cómo es nuestro mundo. Pues era en este sitio. Esto es Sevilla. Esto es un cuadro de Sánchez Coello que está en el Museo de América. Si ustedes han estado por Sevilla, esto es el río. Aquí donde nosotros estamos es Triana. Estos son los Alcázares. Ahí ven la Giralda. Y esto es donde están los Alcázares. Esta flechita marca donde estaría la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación era donde cualquier persona que fuera a América tenía que pasar primero para que le dieran permiso para viajar, porque existe la leyenda esa también muy de películas de que a América iban la escoria, ¿no? No es así. Para poder, a Cervantes le niegan ir a América un montón de veces. Cervantes se quería ir a América, pero Cervantes, como tenía muy mala prensa, porque había timado con impuestos, luego prostituía también a su hermana y a sus hijas, las llamadas las Cervantas, ¿no? En Valladolid. Pues en fin, o sea, por cierto, nada que ver con la película de Almodóvar. La película de Almodóvar eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero la realidad supera la ficción. Es mucho más interesante ver la vida real de Cervantes que lo que nos cuentan en esa película, que no tiene nada de real, ¿no? Entonces, Cervantes no le permiten irse a América porque tenía muy mala prensa, había desfalcado impuestos, no tenía dinero para asegurar el viaje y encima tenía algunas denuncias, pues eso, de que en su casa había visitas de hombres a deshoras, ¿no? Entonces, eh, había que pasar por la Casa de la Contratación para ir a América, pero también en la Casa de la Contratación los pilotos tenían que hacer cursos. Es decir, un piloto no podía botar una nave hacia América si antes no había realizado una serie de estudios. ¿De qué? De geometría y de cosmografía. Es decir, y había una cátedra de cosmografía donde se enseñaba esto, con ciertos libros de texto como los regimientos de navegación. Es decir, de hecho, muchos historiadores norteamericanos dicen que la primera institución moderna es la Casa de la Contratación en España y lo que es algo similar en Portugal, que es la Casa da Mina, ¿no? Es decir, es la primera vez que es una institución que recuerda mucho a lo que luego va a ser las academias de ciencias, ¿no? Donde uno cuando investiga algo envía un informe, ¿no? Hace un artículo científico. Esos artículos científicos que uno envía cuando ha descubierto algo eran las relaciones geográficas. Los españoles, hay un montón de crónicas de viajes que hacían los españoles. Siempre iban, Cortés siempre iba pues con los escribanos o Pizarro escribiendo todo lo que se veía, tomando. ¿Por qué? Porque cuando llegaban de vuelta a Sevilla, lo primero que había que hacer era ir a la casa de contratación a entregar eso. Es decir, hemos descubierto esto. Es decir, ese es el procedimiento que ya ven, es el calco que luego se va a hacer al mundo científico, ¿no? Y en los cursos que se daban, pues se enseñaba también, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Así es muy interesante esto. Esta es la primera traducción al español de los elementos de Euclides, ¿no? La geometría que hoy cualquiera estudia en un curso de dibujo técnico, que son los libros de Euclides, pues ahí lo tiene, los 6 primeros libros de la geometría de Euclides, traducidos en lengua española por Rodrigo Zamorano. Por cierto, dos detalles. Rodrigo Zamorano era el catedrático de cosmografía de la Casa de la Contratación. Y un detalle interesante, no dice lengua castellana, ya dice lengua española, ¿no? Es decir, ya la gramática de Nebrija ya está funcionando, ¿no? Y ya se empiezan a dar cuenta de que el español ya no es solo castellano, no es solamente el idioma que se habla en Castilla, sino que ha desbordado ese marco totalmente. Ya está, se habla, por así decir, en el otro hemisferio, que es en América, ¿no? Entonces, eh, esto con respecto a lo que sería la importancia de estas cuestiones. Fíjense si es importante, ¿no? Generalmente en la historia de la ciencia se dice que el primer libro que profetiza el advenimiento de la nueva ciencia, esa nueva ciencia que asociamos a Galileo,
a Kepler, a Newton, es este libro del canciller Bacon. En este libro del canciller Bacon, lo diré, el Novum Organum, allí pone esta portada. Fíjense, es un barco navegando entre dos columnas. Esa portada es un calco de un regimiento de navegación hecho por el cosmógrafo de Felipe II, el padre García de Céspedes, por cierto, que trabajó aquí en el Escorial. Fíjense el calco, ¿no ven que la portada es igual? ¿Qué es lo que falta? El escudo de la corona española. Lo que hace el canciller Bacon es quitarlo. ¿Por qué? Este escudo, ¿qué simbolizan estas columnas en el que siguen, se mantienen todavía en el escudo de España? Es el plus ultra, el navegar más allá. Es la leyenda de Hércules, ¿no? Este escudo es el escudo que representa a España porque es la idea del navegar más allá, es decir, navegar más allá de la Mar del Norte y llegar a América, navegar más allá de la Mar del Norte, recorrer la Mar del Sur, que es el Pacífico, y dar la vuelta al mundo, ¿no? Pues eso es de nuevo, fíjense, lo que les he ido contando, cómo la idea de los descubrimientos geográficos, cartográficos y cosmográficos va saltando a lo que luego será la ciencia, ¿no? ¿Qué hace Bacon? Pues poner lo mismo, ¿no? Para que ustedes lo vean, hay libros de la época del canciller Bacon en Inglaterra con títulos tan expresivos como el siguiente, se lo leo. Dice el libro, un libro de ellos, el de Joseph Gamble, dice lo siguiente, se llama el título, a ver si lo encuentro, Plus Ultra, o sea, el lema de la corona de la monarquía hispánica, dice Plus Ultra o el progreso y el avance del conocimiento desde los días de Aristóteles, ¿no? Continuamente es de nuevo lo mismo, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es como una continuación de lo que han hecho españoles y portugueses, ¿no? Entonces, Europa aprende la cosmografía en los libros de españoles y portugueses, pero aprende algo más de que cosmografía, aprende algo más de que no hay dos esferas, una de tierra y una de agua, sino una sola, aprende algo más que a dibujar el mapa mundi, aprende que la geometría, las matemáticas, sirven para el mundo terrestre, ¿no? Aristóteles, las matemáticas se usaban sin ningún tipo de problema en el mundo celeste, las estrellas, Ptolomeo está ahí, con unos cálculos extraordinarios. Lo que va a suceder es que se van a empezar a aplicar esas matemáticas, esa geometría al mundo terrestre. ¿Cómo? Se va a matematizar el mundo. ¿De qué manera? Con esas cuadrículas de paralelos y meridianos. De hecho, en la Casa de Contratación, el lema que dan los Reyes Católicos, cuando la fundan, es el siguiente. Dicen, hay que juntar, dicen, la práctica con la teórica, ¿no? Es decir, hay que juntar lo que hace un científico moderno que sabe muchas matemáticas, pero al mismo tiempo las junta con qué? Con saber cacharrear con aparatos, con instrumentos, con experimentos, ¿no? El juntar la práctica con la teórica. De hecho, Rodrigo Zamorano, en el libro que les he puesto antes de Euclides, en el prólogo dice una cosa muy bonita. Dice que todas las artes y ciencias penden de una, de la geometría, ¿no? Como señalando la importancia que tienen las matemáticas. Y continuamente, Carlos V, Felipe II harán juntas. Juntas donde juntarán ¿a qué? A teólogos, a escolásticos, a filósofos, con científicos como son cosmógrafos, ¿no? Por ejemplo, hay que debatir con Portugal y llaman al Cano para que vaya a las juntas de Herbás a discutir con los portugueses si las islas de las especies caen desde el punto de vista de España o no. ¿No? ¿Por qué? No porque, ¿por qué? Porque eran tipos que sabían de cosmografía, ¿no? De mapas, ¿no? Es decir, o por decirlo como lo decía el bachiller Fernández de Ciso, ¿no? Que es muy bonito, una idea que a día de hoy seguimos viviendo en ese mundo moderno. Dice el bachiller Fernández de Ciso, la experiencia que es madre de todas las cosas. Es decir, ya el fundamento ya es la experiencia, la experimentación, ¿no? Voy concluyendo. Espero intentar haber mostrado con esto que eh, eh, este es el caldo de cultivo de lo que luego va a ser la revolución científica. Y en ese sentido, las aportaciones de españoles y portugueses constituyen y 1492 constituye el pistoletazo de salida de lo que va a ser la revolución científica, ¿no? Una revolución científica que a día de hoy estudiamos, pues, muy caricaturizada, pues eso, con Copérnico, Galileo, Newton, y no nos damos cuenta de que ellos están pisando sobre todo este terreno, ¿no? Incluso el propio Copérnico en su libro, en el de Revolutionibus, lo dice. Dice que él solamente puede plantear su teoría heliocéntrica, es decir, su teoría de que el centro del sistema solar, del universo, del mundo conocido, no es la Tierra, sino que es el Sol, cuando sabemos que no hay dos esferas separadas. Es decir, ¿cuándo puede Copérnico sacar a la Tierra del centro y ponerla fuera? Cuando la Tierra es una esfera
exactamente igual que Venus, que Mercurio, que Marte. Es decir, porque ¿cuál era la especificidad, lo que tenía de especial la Tierra? No solo estar en el centro del universo, sino que la Tierra eran dos esferas. Era la de tierra y la de agua, ¿no? Cosa que cuando se miraban los planetas solo se veía una, ¿no? Entonces, dice Copérnico, gracias a los viajes de los príncipes españoles que han ordenado los príncipes españoles y portugueses, sabemos que no hay dos esferas sino solo una, ¿no? Y eso es lo que permite a Copérnico mover la Tierra de sitio y ponerla a las afueras, ¿no? Fuera y que ya sea el Sol el centro, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué España y Portugal están a la base de la revolución científica, ¿no? Y además con esos ejemplos que les he dicho al principio de, pues, cómo continuamente uno se refiere a Galileo o a Newton, se refieren continuamente, pues, comparándolos con Magallanes, con Elcano, con Hernán Cortés, con Colón, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Pues porque, por así decir, esta ciencia española, que es una ciencia muy peculiar, la cosmografía, es la que hizo posible, por así decir, el vuelo de las águilas del imperio, ¿no? Es la que permitió no solo el llegar a América, sino permitir luego esa expansión por todo el continente, ¿no? Sabiendo dónde están las cosas, ¿no? Yo me centré en los cosmógrafos, pero también aquí sería muy importante el papel de los ensayadores, que eran, por ejemplo, los que enseñaban el método de amalgamación de la plata, que es lo que permite extraer la plata en las minas americanas, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay que recordar que Newton, que fue el director de la Casa de la Moneda de Londres, su libro de cabecera era un libro de un sacerdote español de Lepe que estaba afincado en el Potosí, que era, si no recuerdo mal, Álvaro Alonso Barba, con su arte de los metales. Y es uno de los libros fundamentales, ¿no? Que tiene allí Newton, porque dice, es que estos los españoles son los que saben de manejar de química, ¿no? De los ensayadores, ¿no? Pero en lo que toca a la cosmografía, que es en lo que yo me he centrado, tienen ustedes que tener en cuenta que ningún imperio, no hay ningún imperio sin mapas. Todo imperio necesita tener mapas. ¿Por qué? Para saber qué límites son los suyos y qué límites son los de los otros imperios, cuáles son los recursos con los que se cuenta y los que no. Y entonces es normal que España en ese despliegue necesitara contar con qué, con cosmógrafos, con ensayadores, con astrónomos. Es decir, se necesitaban, ¿no? De hecho, hasta el propio Sánchez Ron en algún momento se le escapa en su libro que posiblemente en el siglo XVI España no tuviera nada que envidiar a otras naciones, sino que fueran otras naciones las que en materia de ciencia envidiaran, por ejemplo, a España y a Felipe II y lo que había en el Escorial, ¿no? Yo me he centrado únicamente en la cosmografía, pero hay muchas más aportaciones en medicina con Vesalio, porque a veces se olvida que Vesalio era español. Vesalio nace en el Flandes español y era el médico de Carlos V. O, por ejemplo, en el calendario actual. El calendario actual que nosotros usamos no es el calendario antiguo, es el calendario gregoriano. Y ese calendario se reforma gracias, en parte, a la ayuda de Pedro Chacón, que es un matemático que era del claustro de la Universidad de Salamanca, ¿no? O también, pues habría que señalar todos los conocimientos por ejemplo, desde Nicolás Monardes, en todo el conocimiento de lo que es la flora y la fauna americana. O también, por ejemplo, algo poco conocido, en todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, con el desarrollo de la antropología. Ustedes saben que la primera gramática es la gramática de Nebrija del español, ¿no? Que cuando la reina Isabel la Católica le pregunta que por qué hace una gramática, contesta en ese momento Nebrija, porque siempre fue la lengua compañera del imperio, ¿no? Dándose cuenta de que era importante tener gramaticalizado el español para que fuera fácil enseñarlo a quién, fundamentalmente a lo que luego iban a ser, aunque Nebrija en ese momento no lo sabía, los indios, ¿no? ¿Para qué? Para poder enseñarles, ¿no? De hecho, es muy curioso porque ¿saben qué gramática es anterior a la gramática del inglés? La del náhuatl. ¿Por qué? Porque los franciscanos españoles iban allí, estudiaban náhuatl para poder comprender y lo primero que hicieron fue gramaticalizarlo. Entonces, es muy sorprendente que es la gramática del náhuatl, del idioma que hablaban los mexicas, una parte de los mexicas, ¿no? Es de 1547. Mientras que la gramática del inglés es de 1586, ¿no? Es decir, los franciscanos, generalmente español, digo franciscanos porque en México Hernán Cortés tenía mucha devoción por los franciscanos y fundamentalmente llevaba franciscanos, ¿no? Son los primeros que estudian estas lenguas y las gramaticalizan y gracias a eso a día de hoy se conservan porque hay gramáticas del mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que yo solamente les he contado esa parte centrada en lo que tiene que ver con la cosmografía, ¿no? Pero habría muchísimas más aportaciones. Y entonces uno se puede preguntar, y con esto ya voy concluyendo, lo prometo, lo siguiente. ¿Qué pasa con la cosmografía? ¿Por qué a día de hoy no hay una facultad de cosmografía, ¿no?
¿Por qué a día de hoy uno no dice, ay, yo quiero estudiar la carrera de cosmografía, yo quiero ser cosmógrafo? Porque la cosmografía es una disciplina que conforme avanza el siglo XVI se parte en dos. Primero tiene un problema, y es que la cosmografía española, Felipe II dice que sea secreta. Entonces, mucha parte de que no se conozcan bien las aportaciones de españoles es por el secretismo. ¿Por qué? Porque, oye, no interesa que los piratas ingleses conozcan dónde está América, dónde están los puertos españoles. ¿Para qué? Para que no puedan las naves que van y vienen atacarlas, ¿no? Entonces, la cosmografía, Felipe II da orden de que tiene que ser una especie de ciencia secreta, que no se sepa mucho, ¿no? Y la segunda cuestión es porque conforme avanza el siglo la cosmografía se parte en dos. Por un lado está la parte que tiene más que ver con la astronomía y la física, con la parte esa más matemática, que eso es lo que va a ser el caldo de cultivo de quién, de Copérnico, de la astronomía, de la física. Pero los cosmógrafos también hacían muchas cosas relacionadas con la historia natural, es decir, no solamente decían, oye, hay tal territorio que tiene tales costas, que está situado en tal paralelo, en tal meridiano, con tantos grados, etcétera, etcétera, en este lugar del mapa, sino que también luego los cosmógrafos decían, y tiene tantos ríos, y tiene tantos puertos, y hay tantos animales, y se cultivan tantas cosas. Y esa parte es lo que va a dar lugar a la geografía. Es decir, la cosmografía, por así decir, que es la ciencia típicamente española del siglo XVI, acaba desdoblándose en dos partes. Una que tiene más que ver con las ciencias físicas y otra que tiene más que ver con la geografía o incluso con las ciencias naturales, ¿no? Y esto posiblemente es lo que está detrás de que a día de hoy, pues de la cosmografía, pues no nos acordemos muchos, ¿no? Y simplemente para acabar, acabo con esta imagen, que es un cuadro de Velázquez, que es el geógrafo, ¿no? Para llamar otra vez la atención, como él hace, de la importancia de la esfera del...